Es hermoso estar en la presencia del Señor. Vamos a preparar las Sagradas Escrituras en el libro de Proverbios, capítulo 25. Vamos a tocar un tema, diferencia entre la obediencia y la guerra espiritual. Diferencia entre la obediencia y la guerra espiritual. Proverbios capítulo 25, versículo 28. La guerra espiritual no se gana con gritos. Vamos a ver lo que dice Proverbios, capítulo 25 de Proverbios y el verso 28. Vamos a leer: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia y clamamos que tu poder, tu presencia, por el poder del Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas, queremos aprender a través de tu palabra estas verdades eternas, poderosas, para que así todo envanecimiento, toda tiniebla, todo aquello que no sea tuyo en nuestras vidas sean quitados. Tu palabra dice: toda planta que no plantó mi Padre será desarraigado. Y hoy clamamos para que todo pensamiento que ha sido plantado en los corazones, pero que no proviene de ti, toda falsa enseñanza, toda falsa doctrina acerca de la guerra espiritual, hoy sea arrancada de nuestras vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. La guerra espiritual no se gana con gritos. Es un llamado a la sobriedad, a la santidad y al carácter del cristiano. Vivimos en tiempos en que lo que la guerra espiritual es una realidad palpable y es un tema que todos los grupos cristianos abrazan, sean carismáticos, pentecostales, metodistas, bautistas. De alguna forma todos tratan de enseñar, de aplicar y de explicar este tema que es muy popular, pero al ser tan popular, polulan las falsas doctrinas. Todo el mundo quiere hablar acerca de la guerra espiritual, todo el mundo quiere ser maestro y hablar de este tema. Cualquier persona que haya leído la palabra de Dios cree que tiene la capacidad de enseñar este tema. Si bien la sabiduría la da Dios a través del Espíritu Santo, y no porque una persona estudia en un seminario o deje de estudiar, no por eso quiere decir que tiene o no tiene sabiduría, porque el llamado lo ha hecho el Señor. Pero al mismo tiempo, al ser un tema tan popular y a las personas les gusta escuchar este tema, entonces cualquiera enseña cosas que son antibíblicas. Hay doctrinas, hay enseñanzas que no tienen nada que ver con lo bíblico, cargadas de sensacionalismo, cargadas de emocionalidad vacía, sin espiritualidad, cargadas de misticismo y de ocultismo. Y hoy, en el poderoso nombre de Jesús, vamos a ver la realidad de la guerra espiritual. Tú y yo vivimos en una guerra palpable, porque el mismo Señor fue el que dijo: nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas. Estamos en guerra. Segunda de Corintios 10 dice, ¿verdad? No se trata de gritar. La guerra espiritual nadie la va a ganar gritando. No se trata de caerse al piso, de temblar. No se trata de hacer cosas extraordinarias o extrañas que no aparecen en la Biblia. Dios nos ha dado la capacidad de entender, de aprender y de aplicar. Pero para esto, para entender la guerra espiritual, debemos de leer la palabra. Para poder aplicar el conocimiento bíblico debemos estudiar, debemos meditar, debemos adquirir sabiduría que no viene de ningún hombre, sino del Espíritu Santo. Y de esa forma podemos ser efectivos en esta guerra. Satanás es comparado en la Biblia como un ladrón. Juan 10:10, que el ladrón viene a matar, viene a robar y viene a destruir. Es una realidad y a él no le preocupa. A Satanás no le importa, mejor dicho, si eres bautista, si eres pentecostés, si eres metodista,
Si no, a él no le importa de qué religión, de qué denominación es la persona. A él no le importa si tu pastor cree en la guerra espiritual o no. Él viene con todo contra la persona y lo que quiere hacer contra ti es destruir tu vida, tu casa, tu familia, tu llamado, tu espiritualidad, tu santidad. Él quiere alejarte de Dios. Es por eso tan importante estudiar este tema, pero no desde el emocionalismo, no desde el misticismo, no desde el ocultismo. Que Dios reprenda con su palabra todas esas herejías del diablo, segunda de Timoteo 4:1. Lo que está escrito en la palabra del Señor dice que si alguien le quita la palabra de Dios o le aumenta lo que no está escrito, el tal sea anatema, dice el Señor. Hablaremos lo que está escrito en la palabra del Señor. Es lo más seguro para todos nosotros. Así que no se trata de gritar, no se trata de emocionarse ni de temblar, no se trata de caerse en un servicio o de vomitar o de hacer locura. Se trata de adquirir conocimiento y adquirirlo con el poder y la unción del Espíritu Santo. Es crucial entender que esta batalla no se libra con alardes emocionales, sino con una vida fundamentada en la palabra de Dios, en santidad y en el carácter cristiano. En Proverbios, que fue la cita que iniciamos, capítulo 25, verso 28, que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Quieres ganar la guerra espiritual? Necesitas crecer en tu carácter como cristiano. No necesitas crecer en experiencias, en dones, en visiones o en sueños. Yo creo que el Dios Todopoderoso, si en su soberanía quiere hablarte a ti a través de un sueño, de una visión, Él puede hacerlo. Pero no necesitamos entrar en experiencias emocionalistas para tener autoridad. He conocido muchas personas que se jactan de grandes experiencias espirituales, lo digo entre comillas. Se jactan de haber tenido visiones tremendas que ni siquiera Moisés y Pablo la tuvieron. Pero en el momento de vivir en santidad, los he encontrado faltos. Adúlteros, mentirosos, tracaleros, tramposos, hacen daños a muchas personas. ¿Dónde quedaron las experiencias que tuvieron? ¿Dónde está lo que enseñan, lo que predican? ¿Dónde está lo que dicen de los púlpitos? Si su vida personal es un desastre. Yo creo que el Señor habla soberanamente a través del medio que Él quiera en nuestras vidas. A Moisés le habló a través de una zarza. A José, el esposo de María, le habló a través de sueños. A Daniel le habló a través de visiones. Pablo escuchó una voz. Dios puede hacerlo como Él quiere. Él es el mismo hoy, mañana y siempre, Hebreos 13:8. Pero si Dios en verdad te habla, si has recibido una experiencia de Dios, no te puedes basar en emocionalismo o en visiones. Tu carácter debe ser transformado a través de la palabra de Dios. Yo creo que podríamos contar muchas experiencias, ¿verdad? Pero prefiero hablar la palabra de Dios. Prefiero hablar la palabra de Dios que no cambia, la palabra de Dios que permanece en el cielo para siempre. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Una palabra poderosa, una palabra que tiene poder de transformar vidas, una palabra que tiene el poder de cambiar las circunstancias y no de mis experiencias. Creo que estamos cansados de escuchar experiencias, ¿verdad? Y de predicadores que se jactan de espiritualidad, pero viven desordenadamente. Su vida es un caos, es un fraude, es un desastre. ¿De qué se jactan estos hombres? ¿Que tienen dones? ¿Y qué? ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde? ¿Dan mal testimonio? Porque tienen experiencia, porque las experiencias delante de la guerra espiritual no le importan las experiencias. Al demonio no le importa si tuviste visiones. Los demonios saben cuando tú tienes autoridad espiritual, si vives en santidad o no. Nadie puede ir a un demonio y decirle, oh, no me puedes tocar porque anoche tuve un sueño, tuve una visión, un ángel me visitó. El demonio se va a burlar, va a saltar delante de ti y seguramente te va a golpear, como lo hizo con los hijos de Exeba. No se trata de las experiencias. Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, pero el nombre del Señor no se puede tomar una boca que vive en inmundicia, que no vive en santidad. Hay un peligro tremendo al no vivir de la forma adecuada.
Este versículo de 25-28 nos recuerda que la falta de dominio propio nos deja vulnerables al diablo. El emocionalismo desenfrenado abre puertas del diablo sobre la persona, debilita la defensa espiritual. Pedro dijo, el apóstol Pedro en primera de Pedro 5, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. La sobriedad y la vigilancia son esenciales en la vida cristiana. El enemigo busca aprovechar cualquier descuido y una mente sobria nos permite discernir y resistir los ataques del diablo. Segunda carta de Timoteo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios nos equipa con dominio propio. Es una herramienta vital para estar firmes para que Dios, ¿por qué nos hace esto? Para que nosotros no nos desviemos en ningún momento, porque Él quiere que nosotros estemos firmes siempre caminando y perseverando, que nada nos mueva. Pero vamos a hablar de 4 cosas, rápidamente vamos a hablar aquí de 4 cosas. Lo primero de lo cual vamos a hablar es el daño del emocionalismo en la guerra espiritual. El daño del emocionalismo en la guerra espiritual. He leído algunos libros de la guerra espiritual, pero en estos libros de autores cristianos que se venden en las librerías cristianas, pues muchas veces hablan de los nombres de los demonios, pero no aparecen en la Biblia. Se hablan de algunas estrategias, 7 pasos para liberar a una persona, y se hablan de algunas cosas, ritualismo, que no aparecen en la Biblia. Pero nuestra pregunta debe de ser, ¿cuál de todas esas historias que usted ha leído, le han hablado o ha encontrado usted que no sean emocionalistas en la guerra espiritual? ¿Verdad que no lo dice? Porque sufre un daño terrible a su negocio. ¿Cuántos de esas personas hablan de crecer en la santidad? ¿Cuántos se hablan acerca de crecer en el discernimiento, de abrazar la doctrina santa delante de Dios? No, hablan de misticismo, de emocionalismo, y se le están abriendo puertas al diablo por no entender la verdadera guerra espiritual que se está liderando. Por eso Satanás ha tomado ventaja. No debemos ignorar ese tema, ¿verdad? Porque la palabra dice que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo para que él no nos gane ventaja. Así que debemos de hablar este tema, pero con responsabilidad y a través de la bendita palabra de Dios. Si yo no le hablo palabra de Dios, tiene el derecho usted de decirme, no estás en lo correcto, estás equivocada. Tienes el derecho. Pero si te estoy hablando palabra de Dios, como Jesús dijo, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No lo que estoy diciendo yo ahorita, no lo que estoy ahorita. Simplemente Jesucristo les dijo, cuando le dijeron los apóstoles, mira, se están yendo, dura palabra estás dando. Oh, ¿se quieren ir ustedes también? A los apóstoles, porque la palabra dice que conoceréis la verdad, Juan 8:32, y la verdad te hará libre. Pero esa verdad viene a ser cultivada en la santidad de cada uno de nosotros que somos los discípulos. Entonces, lo que dice un predicador, tú lo tienes que pasar por un colador, estudiando, meditando, en conocimiento, ¿verdad? Así que en primer lugar, el daño del emocionalismo en la guerra espiritual, en la primera carta de la Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, leamos, 1 Tesalonicenses 5, 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. En este pasaje se nos exhorta a mantenernos despiertos y estar sobrios, contrarrestando los que están por la oscuridad, dominados por sus pasiones, emociones, como las personas del mundo. Las personas del mundo son dominadas por sus pasiones y por sus emociones, por sus deseos. Pues simplemente
una persona está manejada por las ambiciones, yo digo, una mente desocupada es taller de Satanás, mente desocupada, porque hay una pasión que llena su corazón y su mente, pero es el enemigo que lleva, porque eso es lo que tiene su corazón, de su mal tesoro saca de su mal tesoro. ¿Por qué? Porque sus emociones han sido tocadas de acuerdo a lo que la persona quiere, lo que la persona necesita. Muchos cristianos hoy están viviendo de esta manera. Escuchan un mensaje, no se percatan si es bíblico, pero ¿por qué? Porque toca sus emociones, sus pasiones, inmediatamente quieren actuar conforme a lo que han escuchado, y son las emociones. Y yo sé que usted ha escuchado cosas absurdas, he escuchado cosas realmente herejías del diablo, herejías torcidas, como algunos mensajes que donde dicen, si utilizas la sal, los demonios no te pueden tocar. Esto es una herejía y un mensaje de Satanás. No es bíblico. Pero muchos cristianos que llevan años y años en el evangelio se emocionan, pero ni siquiera se percatan si es bíblico o no. Solo con el título uno sabe que es una herejía del diablo. No, ni siquiera tenemos que escucharlo, pero muchas personas les gusta escuchar cosas misteriosas, cosas ocultas, una nueva revelación, un nuevo mensaje, y sus emociones y sus pasiones son tocadas. Entonces corre, y es allí cuando le abren puertas al diablo. Y Satanás, cuando tiene acceso a nuestras vidas, va a tratar de matar, destruir nuestra vida y nuestras familias. Así de que, en primer lugar, no debemos de ser emocionalistas. La palabra nos dice que tenemos que escudriñar la palabra del Señor, a ver si lo que el predicador, lo que estás escuchando es bíblico. En Éxodo 32, verso 1 al 6, vean lo que dice. Muchos cristianos están como este pasaje que vamos a leer en este momento. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril y hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó, mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó, dice, a regocijarse. Aquí vemos cómo el pueblo, movido por la impaciencia y el miedo, cayeron en la idolatría. Su falta de sobriedad y de dominio propio los llevó a desviarse gravemente del camino de Dios. Es necesario que debemos de entender que tú y yo no somos como la gente del mundo. No podemos dejar movernos por las emociones, por las pasiones, por los temores, por la impaciencia. Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mantener una mente renovada y sobria nos permite discernir la voluntad de Dios y resistir las corrientes del mundo. Solo así. El dominio propio es fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La templanza, dominio propio, es evidencia de una vida guiada por el Espíritu Santo. Es esencial para la victoria en la guerra espiritual. Muchas personas creen
que una vida influenciada por el Espíritu Santo es aquella que habla lenguas, que tiene muchas visiones, muchos sueños, que se la pasa profetizando todo el día, pero en realidad lo que verdaderamente demuestra que tú eres una persona llena del Espíritu Santo es tu carácter. No es que, sí, claro, la manifestación de hablar en lengua está bien. Sí, el don de hablar en lenguas es claro, sí, es algo real. Nosotros tenemos el bautismo del Espíritu Santo, pero lo que verdaderamente demuestra, aunque una persona está caminando bajo la obediencia, lo que verdaderamente demuestra que estás llena es el carácter. No son los dones, no es que profeticen, que no es que tengan visiones. Muchos me dirán, dice Mateo 7:21, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre tuvimos visiones, en tu nombre, bueno, algunos dirán, hicimos cuántas maravillas, pero el Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y ahora, yo creo particularmente, Dios es soberano, la palabra lo dice, Él puede hacer cualquier cosa que está dentro de su voluntad. Si Él necesita hablarte a través de un sueño, lo puede hacer, pero el Señor quiere hablarte todo el tiempo a través de su palabra. ¿Para qué buscar una visión? ¿Para qué buscar a una persona una palabra en alguien? No, ¿para qué esperar que nos hable en un sueño cuando podemos abrir la Biblia, orar y Él nos puede hablar a nuestros corazones y recibir la verdadera sabiduría? Es la palabra profética más segura, la palabra de Dios, a la cual hacemos bien al estar atentos. La falta de sobriedad abre puertas al enemigo. Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Las emociones descontroladas como la ira pueden ser aprovechadas por el diablo para causar división y destrucción y muerte. En segundo lugar, la importancia de la obediencia y la santidad en la guerra espiritual. En la primera de Pedro 1, veamos el verso 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No se conformen a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La sobriedad y la obediencia están ligadas a la santidad que Dios demanda de nosotros. Vea. Ahora, me preocupa saber que hablan tanto cómo alcanzar la prosperidad, cómo alcanzar las metas, cómo avanzar en la unción, cómo recibir avivamiento. Claro, es bonito, se escucha bonito, ¿verdad? Escucharlo. Pero ¿por qué no hablamos de cómo vivir en santidad? Cómo poder abandonar hábitos ocultos, hábitos vergonzosos en áreas en nuestras vidas donde muchas veces Satanás te esclaviza, te tiene atado. Dice la palabra primera de Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezcan las palabras de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es serio, ¿verdad? La desobediencia de Saúl trajo un fruto de orgullo en él. Y su falta de sobriedad espiritual le costó el reino. Es grave. Se llenó de orgullo, de soberbia, de arrogancia. Podía ofrecer todos los sacrificios que él
podía profetizar. Él profetizó. No lo hizo una vez, lo hizo varias veces. Él sintió la presencia de Dios. Pero muchas personas se jactan de esto y Dios quiere que vivas en santidad. No puedes vivir de experiencias, de conocimiento o de dones. No, es un llamado a la santidad continua. No solamente es ir a un servicio a gritar, fuera Satanás, fuera Satanás. Y en la casa vivir de acuerdo a lo que el mundo dicte en su corazón, no de acuerdo a lo que Dios está pidiéndole al pueblo. Santidad. La obediencia es clave en la vida espiritual. Veamos Santiago 4:7. Veamos cómo dice. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La sumisión a Dios nos da autoridad para resistir al diablo. No puedes echar fuera a un demonio si tú no estás sujeto a Dios. No puedes, aunque lo prediques y lo digas, pero si vives una vida falsa, puedes hacer guerra espiritual. Muchos llaman el hacer guerra espiritual estar un tiempo en oración, intercesión, preparar buenos sermones, llevar y predicar. Claro, es parte de la guerra espiritual, pero ¿qué es el testimonio? Es peligroso, muy peligroso, porque requiere santidad. La verdadera guerra espiritual es de todos los días, cuando te acuestas y no te vas a dormir enojado con las personas. Allí estás haciendo guerra espiritual. Cuando sales en la televisión o te pones a ver cosas promiscuas y cochinas en tus teléfonos y estar viendo videos pornográficos y groserías, hablando basura y porquerías a través con personas inapropiadas. Cuando estás frente a la tentación sexual y huyes, estás haciendo guerra espiritual. Cuando tienes la oportunidad de hacer el bien y no lo haces, estás haciendo guerra espiritual. Cuando en vez de decir malas palabras, prefieres callarte, estás haciendo guerra espiritual. Tú puedes venir y hacer un tiempo de intercesión en tu casa, en la iglesia, orar con mucha pasión, con mucha fuerza. Pues todo lo hacemos, nos gusta orar con fuerza, con intensidad, con pasión y tener una intimidad hermosa. Pero si oramos una hora, suponiendo, de esa forma, pero afuera me comporto como un demonio, no tendré autoridad. Si yo no someto mi vida a Dios, no podré resistir al diablo, ni mucho menos él no va a huir de mí. ¿Por qué? Porque es mi partner, es tu partner. La verdadera guerra espiritual, dice que la verdadera guerra espiritual es santidad. Santidad. Porque aunque prediques, aunque la persona hable bien, pero sus actos son contrarios, es partner del diablo. Someterse a Dios es obediencia en la palabra, entonces ahí sí el Satanás va a huir de ti. La verdadera autoridad espiritual no se gana cuando yo recibo una visión, se gana cuando yo vivo la palabra de Dios sometido y humillado ante el Señor. La santidad nos aparta del pecado. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiero explicar un poquito qué es santidad y qué es pecado. El pecado es todo aquello que es desobediencia a Dios, es una infracción que está en contra de lo que Dios ha determinado en su palabra. Eso es pecado. O sea, la desobediencia es pecado y es comparado, dice, como brujería. Así dice 1 Samuel 15:23. La santidad es apartarse, consagrarse, es estar por allá, aparte. En este caso, para el Señor, apartados para el Señor. Si tú decides apartarte para Dios, para los propósitos de Dios, entonces vas a comenzar a dejar la desobediencia de un lado y vas a caminar de acuerdo a lo que Dios pide. La santidad es un proceso continuo que nos fortalece contra las artimañas del diablo. Nosotros recibimos salvación el día que aceptamos a Cristo. Pero desde ese momento en adelante, hasta el día en que muramos,
habrá un proceso de santificación todos los días, donde Dios cada día va a ir quitando cosas en nuestras vidas, pero por los momentos parece que vuelves a hacer cosas malas y otra vez viene el Señor en su misericordia y sigue tratando con nosotros, ¿verdad? Nuestra falla. Es necesario entender que la obediencia trae bendición. Cuando leemos Deuteronomio 28, allí nos habla de la obediencia. Y acontecerá que si hoy escuchas la voz de Dios y pones por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti estas bendiciones, te van a alcanzar a ti y a los hijos. Bendito en todo, dice, bendito, bendito en todo. La obediencia de Dios no solo nos protege, sino nos posiciona para recibir sus bendiciones para mí y para mis hijos, para los descendientes. Nosotros bendecimos o maldecimos nuestra familia con nuestras acciones, con nuestra hipocresía, con nuestra falsa manera de vivir. Por eso Dios quiere que nosotros nos sujetemos a la obediencia, que es la que trae santidad. La verdadera doctrina es santidad. Deuteronomio 28, léalo, estúdialo, analízalo, te das cuenta, cuando obedeces y sirves al Señor, Él no te va a dejar sin recompensa, ni a ti ni a tu familia. En tercer lugar, el carácter del cristiano como arma en la guerra espiritual. Colosenses 3, 12 y 14, de 12 a 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja con otro, de la manera que Cristo lo perdonó, así también vosotros hacedlo, dice. Y sobre todas estas cosas, vestidos del vínculo perfecto que es el amor. El carácter del cristiano reflejado en estas virtudes es esencial para mantenerlos firmes en la batalla espiritual. ¿Recuerdan la historia de Daniel? Daniel era íntegro, ¿verdad? Lleno de carácter. No era una persona débil de carácter, no. Muchos confunden el carácter con ser una persona iracunda, soberbia, altanera, grosera, malediciente o déspota. Eso no es tener carácter. Es por el contrario. Eso significa que esa persona tiene un carácter tan débil que por cualquier cosa se enoja y bueno. Pero Daniel era superior. En Daniel 6, 3 al 5, Daniel 6, 3. Daniel era superior a los sátrapas y a todos ellos. Le tendieron una trampa, pero él en su integridad decidió ser buscando al Señor. Y aunque eso le costó ir al foso de los leones, pero vemos cómo Dios lo guardó, lo protegió, lo libró. No importa cuántas trampas el diablo te haya tendido, si vivimos en un carácter de integridad y fidelidad, será nuestra defensa en contra de cualquier acusación. El carácter piadoso es un arma poderosa espiritual. La humildad es la mejor arma contra el orgullo, porque cuando tú y yo permitimos el orgullo en nuestras vidas, perdemos toda autoridad espiritual. Antes del quebrantamiento y la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu, dice la palabra. Y en cuarto lugar, y este es el último punto, debemos hacer una oración persistente. Es una estrategia de la guerra espiritual. Lucas 18, de 1 al 8, nos habla de la parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola aquí sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a los hombres, bueno, esta viuda le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a él día y noche? ¿Ah? ¿Verdad?
Esta parábola enfatiza la importancia de orar constantemente y perseverando como medio para obtener justicia y protección divina. Por eso estábamos viendo que no se trata de venir a un culto, no se trata de decir que soy cristiano, no se trata de que yo pueda predicar y pueda llevar la palabra, no. Necesitamos tener tiempo a solas con Dios, en el trabajo, en la casa, donde quiera que estemos. Necesitamos intimidad cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, en todo, como dice en José 1, ¿verdad? Le dijo, donde camines, donde quieras, lleva la presencia de Dios. Nosotros tenemos muchos problemas en nuestras vidas, pero se van a solucionar. ¿Por qué? Porque persistentemente estamos en la presencia de Dios. Mira, esta viuda constantemente iba ante un juez injusto, dice. Y ese juez injusto, que no temía a Dios, no respetaba a los hombres, le hizo justicia. Imagínate cómo Dios quiere obrar en nuestras vidas cuando Él nos ama. Él se ha comprometido con nosotros como un padre. Es un Dios que quiere proveernos todo, nos quiere ayudar, nos quiere fortalecer, pero yendo a la presencia de Él. Pero hay que cortar los impedimentos, los que no nos permiten alcanzar estas promesas. Tenemos que cortarlas, pero cuando vamos a la presencia de Él, Él obra de forma poderosa, grande y profundamente conforme su voluntad. Bien, vamos a terminar con un texto bíblico, Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La perseverancia en la oración es esencial para superar las resistencias espirituales y poder obtener la victoria en la guerra espiritual. Debemos pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar. La fe firme y sin duda es fundamental para que nuestras oraciones sean efectivas. Es necesario que entendamos que Dios quiere obrar en nuestras vidas. No importa qué situación estemos atravesando, no importa la batalla que estás enfrentando, Dios quiere obrar. La guerra espiritual no se gana con gritos, ni con emocionalismo descontrolado. Se vence con una vida de sobriedad, de santidad, de carácter, el carácter de Cristo. El cristiano debe tener una vida de continua oración persistente. Y al mantenernos sobrios, vigilantes, obedientes a la palabra de Dios, cultivamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Allí estaremos equipados para resistir al enemigo y estaremos firmes